El despuntar del siglo XIX en el Valle del Guadalhorce traerá consigo años de dificultades y carestía. La sequía, el hambre y la terrible fiebre amarilla asolaban la comarca. Un panorama oscuro, como estos túneles del Chorro por los que se adentra el tren en la comarca, que auguraba grandes cambios. Las monarquías absolutas del antiguo régimen tenían los días contados. Sus débiles instituciones sufrirán un golpe definitivo con la invasión napoleónica. Y así, como el espíritu de un sombrío pasado, el tren de la historia va dejando atrás una sociedad autoritaria para introducirnos en la era del progreso y de las libertades. Los soldados de Napoleón llevan el virus de la revolución en sus mochilas, se decía en la época. En España no rodó la cabeza de ningún rey, pero la invasión napoleónica en 1808 y la posterior Guerra de la Independencia representarán un golpe definitivo al absolutismo, vigente desde el siglo XV en estas tierras. En la primera fase del conflicto, el Cabildo de Álora se enfrenta a las autoridades españolas por los 140 soldados reclamados, un número excesivamente alto para sus habitantes, dicen, mientras que a Coín se le habían requerido únicamente 40 efectivos. Cuando el nuevo rey de España, José I, hermano de Napoleón, controla la comarca, ordena importantes reformas, entre ellas la creación de las municipalidades para sustituir a los corregimientos. En 1810, José I recorre estos lugares y toma numerosas precauciones. Sabe que la guerrilla española actúa en la zona. Partidas como las de Antonio Muñoz, el cura de Río Gordo, acosaban constantemente al ejército francés. Si bien en ocasiones la línea de separación entre el simple bandolerismo y la resistencia a la invasión parece difusa. La situación se verá agravada cuando el Guadalhorce se convierta en frecuente escenario de luchas. La más importante de ellas ocurrió en las inmediaciones del Monte Cerrajón, en Cártama, en 1812, entre el general Ballesteros y las tropas del gobernador de Málaga, el francés Maranzan. Un igualado combate que no tuvo vencedores ni vencidos. Derrotado definitivamente en 1814, el ejército napoleónico decide volar sus acuartelamientos en los castillos de Cártama, Álora y Almojía, así como el convento de Alaurín, en el que murieron más de 100 vecinos que habían acudido a apoderarse de los objetos dejados por el ejército invasor. La comarca vivirá inmersa durante décadas la difícil transición entre el antiguo régimen y el nacimiento del Estado liberal, no siendo ajena a los vaivenes políticos que este hecho llevó aparejados. En 1831, el Guadalhorce es testigo del dramático intento de pronunciamiento de Torrijos, hecho que servirá como cierre de esta época. Tras desembarcar el día 2 de diciembre y atravesar la Sierra de Mijas, Torrijos es hostigado por las partidas de realistas refugiándose en la alquería de los condes de Mollina. Allí, el gobernador de Málaga, Vicente González Moreno, le cerca al frente de una nutrida tropa, entre las que se encontraban unidades procedentes de Álora, Coín, Cártama o Alaurín el Grande, pueblo en el que fueron momentáneamente encarcelados 4 liberales capturados. Pocos años después se inicia uno de los cambios por los que Torrijos y otros liberales habían luchado tanto: las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz. Fincas que durante siglos habían sido de la nobleza o de los conventos fueron expropiadas. Muchos frailes se vieron obligados a abandonar los pueblos y numerosas de esas ganaderas se convirtieron en huertas. En general, las clases populares vieron empeorar su posición económica al no poder comprar las tierras, que pasaron casi todas a manos de la burguesía.
y el campesinado andaluz explotó de ira. Violentos motines salpicaron la comarca. El hambre y la miseria acabó sublevando a las clases populares que solo a partir de 1870 sufren realmente la influencia de las nuevas doctrinas socialistas y anarquistas. El rebufo del tren de la historia se sintió también en pueblos como Almojía o el Valle de Abdalajiz. Aquí ocurrió el más trágico de estos levantamientos, la llamada Revuelta de los Malagueños, en marzo de 1873, enfrentando a condinos y bravinos, partidarios y detractores de Isidro Mesías, conde de los Corvos e hijo del último señor jurisdiccional del pueblo. La iglesia de San Lorenzo y el palacio sufrieron la ira de los campesinos y de la nueva burguesía agraria, que aspiraba a la toma del poder de la villa. Según las crónicas, murieron 4 personas. También Almojía, años antes, se verá envuelta en un levantamiento promovido por la sociedad secreta de los garibaldinos. Muchos de los implicados en esta sublevación acabarán encarcelados en Álora. Esta España revuelta y misteriosa atraía a los viajeros románticos de toda Europa como un poderoso imán. A finales del 18 escribe esto el inglés Francis Carter en su libro De Gibraltar a Málaga, al encontrarse con el río Guadalhorce. En sus orillas anidaban bandadas de preciosos abelucos, cuyo brillante plumaje de color amarillo, azul y verde no se puede comparar con ningún otro en toda Europa. Un año después de la dramática revuelta de los malagueños, fue proclamada la Primera República. Esta duró solo un año, tras el cual se restituyó la monarquía abriéndose el periodo conocido como la Restauración. La monopolización del poder entre liberales y conservadores delataba la existencia de un sistema parlamentario viciado por el caciquismo, que se aseguraba el poder gracias a un sistema electoral hecho a medida de sus intereses. El camino hacia las libertades seguía, pues, plagado de obstáculos. Pero no todos los políticos de la época pertenecían a estas tendencias. Prueba de ello es Carlos Saornil, diputado por Álora, que en 1883 participa en la redacción de un proyecto de Constitución Federal andaluza. Las guerras de Cuba y de Filipinas en 1898 cerrarán el siglo, provocando una grave crisis en el sistema político de la Restauración. Muchos habitantes de la comarca combatieron en esos continentes lejanos y a menudo inhóspitos. Entre ellos, Juan Chamizo, labrador y natural del Valle de Abdalajiz, que logró sobrevivir a todo tipo de penurias hasta convertirse en uno de los llamados últimos de Filipinas. En 1922, la cuestión colonial implica de nuevo a la comarca al celebrarse allí la Conferencia de Pizarra. En ese municipio, el gobierno se reúne para discutir sobre la repercusión de la guerra con Marruecos, donde estaban muriendo miles de soldados españoles.